Que Dios les bendiga, familia del Centro Cristiano de Fe, familia de Dios. Es un gozo poder estar aquí de nuevo para poder compartir la palabra. Esta mañana nos reunimos para transmitir desde el local que hemos utilizado por muchos años, pero tuvimos problemas en la transmisión, así que aquí me encuentro, dispuesto, interesado de poder compartir la palabra relacionada con este tema. Así que para todos aquellos que no tuvieron la oportunidad de acompañarnos este día y estuvieron pendientes, vieron que la transmisión se interrumpió, pues aquí voy a dejar la enseñanza y ojalá tengan el tiempo para poder conectarse en este momento mientras estamos en vivo, transmitiendo la palabra de Dios con el propósito de edificar la vida, edificar la fe de cada uno de los miembros de la Iglesia Centro Cristiano de Fe y de todos aquellos que acostumbran seguirnos en nuestra página en el Facebook o en nuestro canal de YouTube. El tema: la iglesia es la familia de Dios. Y el fundamento: Efesios capítulo 2, verso 19. El apóstol Pablo escribió: así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aleluya. Ya no somos extranjeros, no somos desconocidos, no somos personas que no tienen una identidad, sino por el contrario, somos conciudadanos de los santos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, en la Nueva Jerusalén, de donde también esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y somos miembros de la familia de Dios. Hay principios espirituales muy poderosos, muy interesantes que compartir. Y pues aquí estoy listo para poder hacerlo. Pedimos a Dios que nos ayude, que dé entendimiento, que dé sabiduría, inteligencia espiritual para poder aplicar estos principios en nuestras familias naturales, en nuestra congregación local como parte de la familia de Dios. Oramos. Padre, gracias por tus bendiciones, tu misericordia, tu fidelidad, tantas bondades que derramas sobre nosotros, por la libertad que tenemos de escudriñar tu palabra, por tu Espíritu Santo que nos ha sido dado. Gracias, Padre, por tu obra en nuestra vida, por tu fidelidad, tu bondad, tu gracia rodeándonos, por tantos beneficios que recibimos de ti, por el privilegio de acercarnos a tu presencia, de invocar tu nombre, de acercarnos con libertad, por medio del Espíritu de adopción, sabiendo que podemos llamarte Padre. Gracias, Padre, gracias, gracias. En el nombre de Jesús, ayúdanos mientras meditamos en tu palabra. Establécenos, edifícanos y capacítanos para poder compartir con otros tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias, bendito Dios. Amén. Aleluya. Muy bien, quiero compartir bajo este tema y desarrollar una serie de principios espirituales que en lo particular considero bastante poderosos de aplicar en nuestra vida. Según Efesios capítulo 2, verso 19, nosotros somos miembros de la familia de Dios. O sea que Dios tiene una familia. Y esa familia es la iglesia en el Nuevo Testamento. Esa familia es el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Es la congregación de los santos en el Antiguo Testamento. Tengo algunas ideas fundamentales que compartir. Y es que hoy decidimos reunirnos después de 9 meses de estar separados, de que no teníamos ninguna reunión prácticamente como culto, sino un par de reuniones solo para poder dar instrucciones y avanzar en este tiempo que ha sido muy difícil, particularmente para todos aquellos que amamos ese ambiente de adoración, ese ambiente de fraternidad, donde podemos compartir, servirnos los unos a los otros y donde podemos adorar al que vive, al eterno, a nuestro Dios, a nuestro Padre que nos ha rescatado y nos ha dado vida. Hoy fue un día especial, nos reunimos por primera vez, tuvimos un pequeño tiempo para poder adorar a Dios. No es un tiempo regular, por eso no quise anunciarlo como la reapertura del CCF, sino más bien un tiempo que nos va a servir como un trampolín para saber cuál es la siguiente etapa, hacia dónde vamos. Durante este mes de enero vamos a estar congregándonos, los que quieran apoyarme mientras estamos transmitiendo desde el local, el día domingo a eso de las 10 de la mañana, transmitiendo a las 10:30, y el día miércoles
a las 6 para transmitir a las 6:15 de la tarde. Así que este fue un día muy especial y quiero compartir sobre este tema de la iglesia bajo el enfoque de lo que significa el congregarse, el enfoque de la comunión relacionada con la convivencia como iglesia. Así que vamos a la palabra. Ya entendemos que somos miembros de la familia de Dios. Y hay algunas ideas que quiero compartirle como fundamento. Número 1, congregarse es visitar la familia, es convivir con la familia. Idea número 2, la importancia de congregarnos no es desarrollar un programa, sino las relaciones que tenemos entre nosotros, la relación con nuestro liderazgo, la relación con Dios, la relación con los consiervos. Así que son las relaciones lo importante de congregarnos. Idea número 3, así como los individuos conforman las familias, familias conforman la gran familia de Dios, llamada la iglesia. Y no voy a entrar en detalles doctrinales sobre quién es la iglesia, voy a dejar ese tema para otro día, sino establecer más bien ese fundamento de cuál es nuestra identidad, nuestra posición, nuestra responsabilidad y la apertura que tiene que haber de parte nuestra para esa convivencia como familia. Y yo creo que por lo menos he descubierto algunos principios sumamente interesantes, al menos aplicándolos en mi propia vida. Y es que yo descubro a través de la Biblia, que la iglesia, es el plan de Dios para restaurar familias en lo natural y para conformar su propia familia. Lo repito, la iglesia es el plan de Dios para restaurar familias y para conformar su propia familia. Con esto lo que quiero decir es que en realidad en lo natural las familias sin Dios, sin los principios, sin los valores establecidos por Dios, no funcionan. Las familias, los hogares, no son lugares de seguridad. La familia es un lugar donde se reciben muchas heridas, donde hay mucho maltrato. En las familias hay abusos verbales, abusos físicos, hay violencia, hay irrespeto, hay maltrato, hay injusticias. En las familias hay sufrimiento por causa de la infidelidad, divorcios, la separación de los padres afecta tanto a los cónyuges como a los hijos. Y en ese sentido, a través del Evangelio, Dios obra para poder restaurar las familias naturales. Y cuando ya no es posible el aplicar el Evangelio y el poder del Espíritu Santo para restaurar las familias naturales que han sido desintegradas, entonces la aplicación es otra. La iglesia sirve para poder proveerle a las personas el ser parte de una familia diferente, la familia de Dios, como lo acabamos de leer en el libro de Efesios capítulo 2, verso 19. Muy interesante lo que está escrito en el Salmo 68, verso 6. Dice ahí la palabra de Dios: Dios hace habitar en familia a los desamparados. ¿Cómo es esto posible? ¿A dónde es que Dios hace habitar en familia a los desamparados? Es en el seno de una comunidad, es en la iglesia. Los desamparados, los que han sido desechados, los ignorados, los marginados, los que han sido apartados por su familia, quizás hijos no reconocidos, quizás mujeres abandonadas, hombres destruidos, cualquiera que sea el caso, Dios hace habitar en familia a los desamparados. Y es que cualquier persona, independientemente de la condición natural de su familia en la cual fue criado o de la cual adolece, a través de la iglesia encuentra una familia. Y nuestros hermanos en la fe se convierten en esa familia, la cual muchas veces llegamos a amar y con la cual estamos unidos de una manera muchísimo más estrecha que con los que son nuestra familia en la sangre. En mi experiencia yo tengo muchos buenos hermanos, hay familias con las que tenemos relaciones muy sólidas, muy cercanas y puedo experimentar la realidad
de lo que son los lazos espirituales, que en muchísimos casos son más fuertes que los lazos de sangre. Así que Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, pero los rebeldes habitan en tierra seca, dice este texto del Salmo 68, verso 6. Y es que yo creo que podemos coincidir en que por medio del Evangelio, la predicación del Evangelio, los mandamientos, las familias pueden cambiar. Y nosotros tenemos que llevar ese cambio de corazón, de conducta, a la convivencia como iglesia. Por el otro lado, el Evangelio, a través de la predicación, a través de los principios que encontramos en las Escrituras, de la organización de la iglesia, donde hay un liderazgo, donde hay servidores, donde cada quien tiene dones que debe de ministrar y servir unos a otros, provee de una familia a aquel que no tiene. Y la iglesia se convierte en esa familia, en ese seno de cuidado, ese seno de seguridad, ese ambiente, esa comunidad donde hay convivencia, donde hay un compartir, donde hay un crecimiento, donde hay experiencias de todo tipo, sociales, espirituales, materiales. Así que establecemos que en la palabra de Dios, esta idea de la familia en realidad tiene una profundidad en los propósitos de Dios y tiene una profundidad en cuanto a los planes. Es decir, yo me doy cuenta que la familia en lo natural, que solamente es una figura de la familia en lo espiritual, realmente tiene los principios de Dios como las bases sobre las cuales la convivencia va a ser de beneficio, de crecimiento, de desarrollo, de disfrute para todos. Y es que Dios siempre pensó en desarrollar una familia propia. Por eso leemos ahí en el libro de Efesios que somos miembros de la familia de Dios. Voy a tratar de explicar esto en detalle, así que quiero comenzar en Malaquías capítulo 2, verso 15. Yo creo que hay una verdad bien interesante escondida en este texto. Hablando acerca de la creación de Adán, dice la Biblia, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? La referencia acá es que Dios pudo haber creado varios hombres, pudo haber hecho varios cuerpos, por así decirlo, del polvo de la tierra y luego soplar sobre cada uno de esos cuerpos, pero Dios solamente hizo uno. En un proceso del desarrollo de la creación, luego le hace una compañera a ese uno y luego les ordena que se multipliquen. Les ordena que sojuzguen la tierra y que llenen la tierra con sus descendientes. Pero en el plan de Dios hay algo escondido, secreto acá. En el verso que estamos leyendo de Malaquías capítulo 2. Dice la Escritura, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Y oiga la respuesta, porque buscaba una descendencia para Dios. Dios hace uno a Adán, del cual posteriormente saca a la mujer para que sean dos, pero esos dos debían ser hechos uno de nuevo voluntariamente, con un solo propósito. Dios estaba buscando una descendencia. Los hijos en la mente o en el corazón de Dios eran la descendencia de Dios, eran la futura familia de Dios. Y entonces encontramos que había un propósito de Dios en la procreación y era que habiendo creado anticipadamente toda la creación angelical y estableciendo esta verdad que nosotros conocemos de que a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, Dios quería que esta nueva creación tuviera una posición y una relación totalmente diferente a la creación que él había hecho con anterioridad. Dios estaba buscando una descendencia. Dios estaba buscando hijos. Dios estaba buscando una relación, una comunión con una creación que pudiera conscientemente y voluntariamente invocarlo como Padre.
Y ahí es donde tenemos que entender esto. La iglesia no es una organización de hombres y el congregarse no es un invento de los hombres. La iglesia surgió en el corazón de Dios con propósito de Dios. Y la organización de la iglesia, el liderazgo, los dones, las actividades, fueron y han sido normadas por Dios con el propósito de que su nombre sea glorificado y que las personas podamos desarrollarnos. En Efesios capítulo 3, verso 14, y conectado con Malaquías capítulo 2, 15, de que Dios estaba buscando una descendencia, se nos revela algo también que es interesante. Dice así la palabra: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Normalmente en la tierra, una mujer que se desposa o que se casa y los hijos que vienen en ese matrimonio toman nombre, toman el apellido de un hombre. Y es así como viene la descendencia. Pero aquí lo que nos está diciendo la Escritura es que del Señor se toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra para conformar una gran familia que es la iglesia, que es el pueblo de Dios. Hablando proféticamente, Isaías en el capítulo 43, verso 6, refiriéndose al pueblo de Dios, sí, pero más profundamente a los hijos de Dios, a la descendencia de Dios, el profeta escribió lo siguiente: diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos a mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre. Y oiga esto: para gloria mía los he creado, los formé y los hice. De manera que podemos descubrir que claramente en la Escritura encontramos que el propósito de Dios con esta descendencia es que se conformara una familia, la familia de Dios, en la cual Dios es el Padre. Muy interesante el verso 5 del Salmo 68, donde la Escritura dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Y es que, como recién compartí, a través del Evangelio, a través de la palabra de Dios, las familias en lo natural pueden ser restauradas. Pero por medio del Evangelio, la predicación de la palabra, los principios contenidos en la Biblia, también nosotros descubrimos que el desamparado, el huérfano, la viuda, los débiles encuentran cabida en una comunidad, se integran en una familia que es la familia de Dios, donde Dios se manifiesta como Padre, donde Dios se revela como cabeza, como esposo, donde Dios se revela como protector, como proveedor. Tanto Dios como nuestro Señor Jesucristo son presentados de esa manera. Así que el Salmo 68, verso 5 dice que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. En Hebreos capítulo 12, verso 7 dice que si nosotros soportamos la disciplina es porque Dios nos está tratando como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se nos deja sin disciplina, de la cual todos hemos sido participantes, entonces somos bastardos y no hijos. El tema de hijos y padre, con relación a Dios como padre y de nosotros como hijos, está cubierto a lo largo de la Biblia de una manera muy, pero muy clara. Y es algo que debe de posicionarnos o ayudarnos a nosotros a colocarnos en nuestra identidad. Solo el hecho de saber que Dios no llama hijo a ninguno de sus ángeles debe causar que usted entienda que le ha sido concedida una posición de privilegio. Y Pablo va mucho más allá en la revelación diciendo: y si hijos, también herederos. Somos herederos de Dios, porque Él es nuestro Padre. Somos coherederos juntamente con Cristo. Aquí algunos versos relacionados con las posiciones y los roles de la familia, conectados con Dios y con la iglesia. A Dios se nos presenta de dos maneras particularmente. Se nos presenta
como el marido, como el esposo, como la cabeza, como el proveedor. Y se nos presenta como el padre en la familia. Los textos para padre, ahí Salmo 68, verso 5 y Hebreos 12, 7. Los versos para hablar de Dios como esposo, Isaías 54, 5, Isaías 54, 6, donde leemos lo siguiente: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Dios se revela en esa relación de marido con respecto al pueblo de Israel, de esposo, de cabeza, de proveedor, de autoridad, bajo la figura también de ser el redentor, el Santo de Israel. Y en una relación con un pueblo que en su naturaleza, en su incapacidad, en su debilidad es comparado como con una mujer abandonada, con una mujer triste de espíritu, como a la esposa que fue repudiada en la juventud. Y Dios se revela no solamente como padre, se revela como redentor, se revela como el esposo a favor de las mujeres que han sido desechadas, a favor de las mujeres que han sido abandonadas, así como también se revela como padre de los huérfanos. En el caso del Señor Jesucristo, según Efesios capítulo 5, verso 23, se nos revela también a Jesús en esa posición de esposo, de cabeza. Dice la Escritura, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que Jesús es colocado en esa posición de relación en lo humano como esposo con respecto a la iglesia, como cabeza, como autoridad, y se confirma la posición como Salvador. Pero contrario a la revelación que hay con respecto al Padre, Dios el Padre, que se muestra como Padre y como esposo, en el caso del Señor Jesucristo, Él es presentado como esposo y como hermano. Muy interesante, porque Dios lo que hace es que ocupa figuras en lo natural que nosotros podemos entender para que podamos captar, recibir, entender las intenciones de Dios y recibir los beneficios. En otros textos Dios se revela con un amor maternal diciendo: podrá olvidarse de lo que dio a luz la mujer, pero yo no me olvidaré de ti, dice el Señor. Entonces Dios se revela en términos que podamos comprender, según los roles que hay dentro de la familia. Pues en el caso del Señor Jesucristo, Él es revelado como cabeza de la iglesia, como el Salvador de la iglesia, como el esposo. Y también es revelado como el primogénito entre muchos hermanos. Romanos capítulo 8, verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Se nos revela que hay una relación como del hermano mayor de parte nuestra con respecto al Señor Jesucristo. Sí, Él es el Señor. Sí, Él es Dios manifestado en la carne. Él es la cabeza de la iglesia. Sí, pero dice también la palabra que Él es el primogénito entre muchos hermanos. Y este texto se confirma con lo escrito en Hebreos capítulo 2, verso 11, donde Dios, queriendo hacer un camino para accesar hacia su presencia, derribando la iniquidad, derribando la maldad y el pecado, dice que Él tomó la iniciativa de borrar nuestras rebeliones, y en este verso 11 de Hebreos 2 dice así: porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. En Hebreos capítulo 2, verso 11, es donde estoy leyendo, pero ahora en la versión, la Biblia de las Américas, dice así: porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre.
por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesucristo no se avergüenza de considerarnos sus hermanos. Dios no se avergüenza de llamarnos sus hijos. Ese es el amor que Dios ha manifestado en nuestra vida y esto tenemos que recibirlo en nuestro corazón de manera que actuemos de la misma manera con respecto a todos nuestros hermanos y a todos aquellos que han sido santificados, que han sido redimidos. Una versión en inglés se traduce más o menos de esta manera: Jesús, quien hace a la gente santa o lo santifica, y todos aquellos que son santificados tienen un mismo Padre. Y es por eso que Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos y sus hermanas. Esto es la familia. Esto es la iglesia de Dios. Esto es el plan de Dios de crear dentro de la iglesia un ambiente de relación como hermanos, un ambiente de relación con Dios como Padre, un ambiente de relación con el Señor Jesucristo como nuestro hermano mayor. Y es que la iglesia es el mejor lugar para las relaciones. Según el Salmo 133, verso 1, un texto muy conocido, dice la palabra de Dios: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí donde los hermanos están juntos en armonía, ahí envía Jehová la bendición y la vida eterna. Definitivamente que la iglesia es el mejor lugar donde podemos desarrollar relaciones entre nosotros mismos, fortalecer nuestra relación con Dios como Padre, sabiendo que en ese ambiente de comunión, de armonía, de respeto, de honra, de afecto fraternal, allí Dios se agrada y Dios envía su bendición. La comunión entre los seres humanos es comparada con un perfume agradable, el buen óleo. Es comparado con la unción, la convivencia entre los hermanos, gente extraña totalmente, pero que han sido hechos cercanos por la esperanza, por la sangre de Jesucristo. Esa convivencia y esa comunión es comparada con el rocío que puede causar que todas las plantas puedan reverdecer. El rocío que desciende sobre los montes de Sión, dice la palabra de una manera poética. Y en ese ambiente de comunión, en ese ambiente de amor fraternal, de gente desconocida que es integrada en la familia de Dios, allí Dios se agrada y ahí Dios envía la bendición. Bajo este enfoque de que el propósito principal del congregarnos es el fortalecer nuestras relaciones de servicio, de amor, de honra, de respeto, podemos establecer esta verdad. Yo estoy plenamente convencido de esto. No existe la iglesia online. No existe la iglesia en línea. Existen predicaciones en línea, pero no existe la iglesia online. La iglesia es la congregación de los santos. La iglesia es la reunión de los redimidos, la reunión de los hijos de Dios. Y en ese sentido, nosotros podemos estar pero muy claros de que dentro de la mente y el propósito de Dios, la intención de que nos congregáramos es establecer relaciones en diferentes direcciones que pudieran ayudarnos en nuestro propio desarrollo y que pudieran ayudar a que cooperemos con el desarrollo de otros. Dentro de esas relaciones nosotros podemos llegar a la conclusión: se requiere humildad para ser accesible para todos, para poder tener compañerismo, comunión, comer y convivir con gente totalmente ajena a nuestra sangre o a nuestra familia en lo natural. Se requiere paciencia para poder tolerar la inmadurez, la conducta, las acciones o reacciones de ciertos hermanos. Se requiere caminar en amor para poder darle a alguien que sabemos que no nos va a devolver nada de lo que le demos. Se requiere misericordia para poder servir a aquel que consideramos que es indigno. Se requiere humildad para poder someterse a un líder y recibir órdenes, recibir instrucciones y servir en un ministerio
Se requiere amor para poder perdonar el agravio y pasar por alto la ofensa. Todo en la iglesia nos habla de relaciones. Relación con Dios como Padre, con Jesucristo nuestro Señor, el hermano mayor, el primogénito entre muchos hermanos, relación con el liderazgo, relación con los consiervos, relación con los más pequeños, con los débiles, relación con nuestros hermanos en las direcciones horizontales. Todo nos habla de relación. Y es que así como el hierro sirve para afilar al hierro, dice la palabra de Dios que un hombre sirve para perfeccionar a otro hombre. Y es en ese sentido que Dios diseñó la iglesia como un lugar donde podemos fortalecer las relaciones, como un lugar donde podemos ministrar, servir y ser canales de bendición para otros. De hecho, hablando acerca de la iglesia como el ensayo para entrar en el reino, podemos establecer también que la iglesia es la familia de Dios donde encuentran lugar todos aquellos que han sido desechados, los desamparados, los que han sido marginados, los que han sido heridos y lastimados y no tienen una familia. Encuentran en la iglesia un lugar, una identidad, una posición de privilegio y de bendición. Y es que la iglesia se viene a convertir en un lugar donde se pueden restaurar las relaciones que no se pudieron desarrollar a nivel de las familias naturales. Quiero que me comprenda esto. Dios diseñó la familia en lo natural, sí, un hombre, una mujer, hijos. El hombre como responsable, como proveedor, como protector, como cabeza, como la autoridad dentro de ese hogar. La mujer como la ayuda, como la administradora. La mujer como el apoyo, la ayuda idónea para ejecutar esa tarea de desarrollar hijos, criar hijos, y mientras ambos se ayudan en el desarrollo personal, trabajar en el desarrollo de los hijos, en un ambiente de obediencia, de respeto, de amor, de responsabilidad, de fidelidad. Pero siendo que esos principios han sido rotos, quebrantados, violados y hechos a un lado en las familias en lo natural, la iglesia se constituye en un lugar donde todos esos principios y valores que no se observaron en las familias naturales deben de ser restaurados. Y entonces la iglesia tiene que ser un lugar donde hay que honrar, donde hay que obedecer, donde hay que amar, donde hay que servir. Y entonces la iglesia se convierte en un lugar de restauración de las relaciones, de las cuales la relación de amor al prójimo es una de las principales. En Romanos capítulo 14, verso 15 dice así: pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Pablo está señalando, reprochando el hecho de que si alguien hace tropezar a otro por su madurez, por su independencia, por su actitud un tanto soberbia de hacer como le parece, en un contexto de participar de comidas que eran consagradas a los ídolos, sin tomar en cuenta si esto habría de hacer tropezar a un hermano más débil, Pablo le reprocha diciendo: si tú haces eso, si no te importa que tu hermano se contriste, se confunda, ya no estás andando conforme al amor. Y es que uno de los mandamientos más grandes es amar al prójimo. Y muchas veces ni siquiera dentro de la familia se llega a practicar en el nivel que esto debería de practicarse. Muchas veces no hay amor de hermanos entre los hermanos, no hay amor de parte de los hijos hacia los padres, no hay afecto, no hay un reconocimiento, no hay honra, no hay obediencia, no hay respeto de la esposa hacia el hombre, no hay amor ni fidelidad del hombre hacia la mujer. Todos esos principios quedan totalmente ignorados o quebrantados. Pero en la iglesia tienen que restaurarse. Y el primero son las relaciones de amor, sirviendo a otros por amor, para verlos crecer, para verlos desarrollarse, para verlos alcanzar el propósito de Dios, cumplir con el llamado de Dios, para ser de bendición para ellos en su vida. Somos llamados a caminar en amor, hermano, y debemos de tener cuidado de no servir de tropiezo para los débiles.
La iglesia también es un lugar donde podemos servirnos mutuamente. Tercera de Juan capítulo 1:5 es una escritura dirigida a un anciano llamado Gayo, de parte del apóstol Juan. Y Juan le escribió lo siguiente: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Juan le está diciendo, mira hermano, quiero que sepas algo. Tú estás pero cumpliendo la palabra, te estás apegando a los principios, a la voluntad del Padre, cuando tú te dispones para poder servir a los hermanos. Y especialmente le dice a los desconocidos. Porque en el mejor de los casos para nosotros le prestamos servicio a la gente que conocemos. Le prestamos un buen servicio de muy buena gana a aquellos que han estado cerca de nosotros, aquellos con los que ya hay una relación. Pero servir a los desconocidos, eso en realidad pone en relieve esa conducta, esa actitud de amor, de bondad de parte de un creyente hacia otros con los cuales no hay una gran relación. Y es que esto se dio en un contexto donde la iglesia estaba siendo perseguida, donde el recibir u hospedar a la gente, darle de comer y apoyarle en sus necesidades, era una cosa pero tan importante para poder apoyar a muchos hermanos que estaban sufriendo el despojo de sus bienes, que tenían que huir, que tenían que escapar por causa del peligro y la persecución que había en contra de la iglesia. Entonces Juan le dice a Gayo, mira, mi hermano, realmente que estás haciendo muy bien. Te estás comportando apegado a la palabra, te estás apegando con fidelidad. Y en ese sentido yo quisiera que cada uno de nosotros pudiera mentalizarse, voy a vivir para servir. Voy a vivir procurando que si de alguna manera yo puedo prestarle algún servicio a cualquier persona, yo lo voy a hacer y voy a tener la satisfacción de ser un instrumento de Dios, voy a tener el gozo de ser un canal de bendición, voy a hacer que otras personas puedan ser bendecidas con mi servicio y voy a glorificar a Dios. Jesús habló sobre esto cuando hablando de que la luz no se esconde debajo de un cajón, dijo, así alumbren vuestras buenas obras delante de los hombres. ¿Sabe que parte de vivir el evangelio es servir a la gente? Cuando usted escuche que la gente tiene una necesidad y usted puede suplirla, súplala. Cuando la gente necesita apoyo, ayuda, algún tipo de servicio, hágalo. Y no esté considerando si lo conoce, si es su amigo, si es una persona buena o no. Preste el servicio, comparta, haga todo lo bueno que pueda hacer, sabiendo que Dios al final va a causar que eso levante una cosecha a favor suyo. Así que la iglesia es un lugar donde podemos restaurar relaciones, un lugar donde podemos servir a otros, un lugar donde los principios y los valores de las familias en lo natural que han sido quebrantados deben de ser desarrollados nuevamente. Y en ese sentido podemos entender, quiero insistir en esto, la iglesia es la idea de Dios para poder proveer de familia, para poder integrar a los miembros de su propia familia a todos aquellos que se acercan, a todos aquellos que han sido desamparados, que han sido desechados, que han sido marginados, que han sido lastimados. Entonces la iglesia es un lugar donde encontramos cabida, encontramos nuestra identidad, nuestra posición de hijos, donde todos somos hermanos y Dios es nuestro Padre. La iglesia es el lugar donde podemos desarrollarnos espiritualmente de manera que mejoremos nuestras familias en lo natural. Y si ya no hay familia que afectar, si perdimos la familia, si fuimos desechados, nunca fuimos parte de una familia, la familia de Dios es el lugar al cual pertenecemos y en el cual podemos desarrollarnos. Y en ese sentido tenemos que entender que en sus inicios encontramos en el libro de los Hechos capítulo 2, verso 42 en adelante, lo que es la mejor descripción de la iglesia. O dicho de otra manera, yo aquí encuentro la descripción de la mejor iglesia. ¿Sabe usted cómo es la mejor iglesia? Es aquella que cumple con estas características, donde sus miembros
perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hay una perseverancia, hay una continuidad, hay una fidelidad en 4 cosas: en la doctrina, en la comunión, partimiento del pan y en las oraciones. Esa es la mejor iglesia. La iglesia donde todos tienen comunión unos con otros, donde todos están siguiendo la doctrina apostólica, no las últimas revelaciones, no las últimas herejías o las corrientes de moda, no, la sana doctrina, la doctrina de los apóstoles. La mejor iglesia es aquella donde todos perseveran en el partimiento del pan, donde todos participan de la oración, de la relación con Dios. De una manera más clara, en el verso 44 se nos continúa describiendo: todos los que habían creído estaban juntos. Esa es la mejor iglesia. No es aquella donde la gente asiste eventualmente, asiste de una manera regular, pero no constantemente. No, dice que los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Para que se nos dé una idea del milagro que había sucedido, contrario a la mentalidad que había sido establecida en la ley, de que cada tribu permanecía cerrada en cierta manera a las relaciones matrimoniales con otras tribus para que la tierra permaneciera siempre en esa tribu, y que había un celo. Ahora, en el verso 45 se nos dice que los judíos, cuando ellos creían en Jesucristo y se integraban a la familia de Dios, vendían las propiedades, vendían los bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Habían personas que consideraban que lo que tenían lo podían disponer para poder suplir las necesidades de otros. Y esto fue algo milagroso, considerando en que fue Dios por su Espíritu, moviendo a la iglesia y preparando a la iglesia para lo que vendría posteriormente, la persecución. Así que muchos fueron sensibles, vendiendo sus propiedades. Su amor por los hermanos, su interés por beneficiar, por el bienestar de otros, los llevó al punto de vender lo que tenían, de manera que se fuera repartiendo según la necesidad que otros tenían. En el verso 46 se nos dice que perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, y comían juntos con alegría, con sencillez de corazón, que alababan a Dios y tenían el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esta es la descripción de la mejor iglesia. La mejor iglesia no es la que tiene las mejores instalaciones, no es la que tiene los mejores programas. La mejor iglesia es la que tiene esta calidad de gente, donde hay sencillez de corazón, donde hay alegría, donde hay humildad para poder comer juntos, donde hay agradecimiento, donde hay el reconocimiento de la dignidad de Dios. Es esta, donde todos tienen comunión unos con otros, donde todos pueden estar juntos sin acepción de personas, donde todos pueden tener en común todas las cosas. Aquí vemos varios grupos o vemos varias personas involucradas. Vemos a Dios, el Señor. Encontramos a Dios, quien era el que debía de recibir la alabanza. Vamos al Señor, añadiendo cada día a la iglesia a los que deben de ser salvos, el Señor de la iglesia. Vemos a los que habían creído, los creyentes, la iglesia. Encontramos a los apóstoles, encontramos a los líderes, pero también encontramos al pueblo. Dice que la iglesia tenía el favor con el pueblo, o sea, está hablando de la sociedad, la comunidad en medio de la cual la iglesia surge. Llegó a ver a la iglesia con el favor, con favor. Llegó a ver a la iglesia con buenos ojos por causa de la conducta, por causa de la manera en que ellos estaban viviendo, por causa de las relaciones. Y entonces nos damos cuenta
que como el propósito de congregarnos es relaciones, en esta descripción de lo que es la mejor iglesia descubrimos la relación con Dios por medio de la alabanza y la oración. Encontramos la relación con los apóstoles por medio de la doctrina y de la autoridad apostólica, puesto que ellos eran los que administraban y los que ministraban al pueblo, hasta el punto que muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Encontramos las relaciones entre los miembros por medio del partimiento del pan y de la comunión que ellos tenían. Y encontramos la relación con el pueblo, la comunidad en la cual la iglesia como comunidad espiritual estaba siendo desarrollada. Relaciones, relaciones, relaciones. Eso es el propósito de la iglesia. Relacionarnos como una familia, relacionarnos como hermanos, reconocimiento del liderazgo, adoración y alabanza al que nos ha redimido. Y en este sentido, hermano, usted puede ser parte de esta iglesia. O dicho de otra manera, usted puede hacer de nuestra congregación local, de la iglesia local, una iglesia mejor de lo que hasta ahora somos. Porque son las relaciones que nosotros desarrollamos las que verdaderamente fortalecen, las que revelan el nivel de espiritualidad de una iglesia. Una iglesia con divisiones, con grupos, una iglesia con celos, una iglesia con contiendas, no glorifica a Dios. Y si entendemos que Dios diseñó el modelo de la familia, hombre, mujer, hijos, en un ambiente de respeto, responsabilidad, obediencia, honra, amor, protección, siendo que esos principios son violados, no considerados o pisoteados en la iglesia, esos principios deben de ser restaurados. Y por medio de la restauración de esos principios en la iglesia, los hogares deben de ser afectados. Y al mismo tiempo tenemos que entender que la iglesia viene a ser el ensayo espiritual para el reino. Entonces nuestra familia viene a ser como una iglesia pequeña. Y la iglesia viene a ser como una familia gigantesca. Y la familia viene a ser el ensayo para el reino, donde definitivamente esos principios y valores espirituales, como la honra, como el reconocimiento de la autoridad, como el amor, van a ser establecidos indefectiblemente. Van a ser practicados, van a ser observados en el reino de Dios. Y depende de nosotros enfocarnos entonces y entender que ser parte de una iglesia es muchísimo más que ser parte de un conglomerado, de una asociación religiosa que tiene sus eventos, y llegar a entender y a crear una conciencia que ser parte de una iglesia local es ser parte de la familia de Dios, donde yo descubro mi identidad y donde yo me enfoco en las relaciones, en la manera correcta, ya sea de obediencia, de honra o de ejercicio de mi autoridad, de respeto en las diferentes direcciones, con un único propósito: que Dios sea glorificado y que a través de mi servicio, mis dones y mi llamamiento yo pueda ser un canal de bendición para otras personas. Yo creo que en este tiempo, donde muchas iglesias se vieron como nosotros obligados a no poder congregarnos, se dieron situaciones muy particulares que es importante aclararlas, como mencioné, que personalmente considero que en realidad no existe la iglesia online, sino que lo que existen son predicaciones en línea. Pero la iglesia no, porque la iglesia es la congregación de los santos, es la congregación de los redimidos, es la congregación de los creyentes. Y en ese sentido, mire, fuera de la relación como iglesia, fuera de la convivencia, fuera de las reuniones, de los cultos y de todas las actividades, muchas personas podrían decir: mire qué bendición, hermano, que hoy no han habido problemas. Tenemos un año que no han habido problemas en la iglesia. ¿Por qué no han habido problemas? ¿Por qué no han habido divisiones? ¿Por qué no han habido chambres? ¿Por qué no han habido situaciones conflictivas? Porque no ha habido interacción, porque no ha habido relación. Entonces no podemos decir
que es una bendición que no hayan problemas, porque no han habido problemas, porque no ha habido esa interacción y esa relación entre los miembros. Pero el propósito de Dios es que podamos habitar juntos, en armonía, invocando a Dios como Padre y considerándonos y estimulándonos al amor, por cierto, como lo dice el apóstol Pablo, sirviéndonos unos a otros, honrando al que merece honra, respetando, obedeciendo al que hay que obedecer, causando de esa manera que Dios reciba toda la gloria y toda la honra. Quise compartir sobre este tema, porque al tener la oportunidad de volver a reunirnos ahora, he tratado de poner en la mente y en el corazón de los miembros que tenemos que tener una conciencia de lo que significa ser parte de una iglesia. Debemos tener conciencia de nuestra identidad como hijos de Dios, pero también tenemos que estar conscientes que todos aquellos que también han invocado al Señor Jesucristo, que le han confesado como el Señor de su vida, son nuestros hermanos y que es nuestra responsabilidad servirles, amarles, apoyarles, aceptarlos, convivir con ellos y cooperar en todo lo que respecta a nuestra parte para esa convivencia con sencillez de corazón, de manera que podamos ser como canales de bendición para ellos y que Dios reciba la gloria. Mi intención es continuar con una segunda parte y lo voy a hacer el próximo día miércoles. Quiero compartirle acerca de la iglesia verdadera. Vamos a hablar acerca de cuál es la verdadera iglesia bajo este conflicto que existe de que quién es la verdadera iglesia. ¿Será la iglesia católica? ¿Será la iglesia evangélica? ¿Quién es la verdadera iglesia? ¿O quiénes son la verdadera iglesia? Porque hay mucho que hablar en la Biblia con respecto a este tema. Pero por hoy, concluyamos con estos pensamientos. La iglesia es la familia de Dios. Dios es nuestro Padre. Jesucristo es presentado como el primogénito entre muchos hermanos y todos nosotros somos miembros de la familia de Dios, somos hermanos y como tales debemos de aprender a amarnos, aceptarnos, a apoyarnos, servirnos, honrarnos, de manera que Dios reciba la gloria a través de las relaciones correctas y en ese ambiente de armonía y de unidad, Dios envíe su bendición. Apliquémoslo, mis hermanos, no solamente en la convivencia como iglesia. Procuremos llevar estos principios para restaurar los hogares, restaurar las familias en lo natural, que tanto lo necesitan. Que Dios le dé entendimiento. Que sea Dios revelándose a su vida para poder ir creciendo y alcanzando sus propósitos y convertirse de esa manera en un canal de bendición para otros. Ese es mi deseo en el nombre de Jesús. Continuamos entonces, próximo miércoles, con el tema La iglesia verdadera. Bendiciones.